La Fundación Institucionalidad y Justicia acaba de hacer un pronunciamiento que nos parece muy atinado. Finjus es una de las instituciones que observa el proceso de selección de los fiscales y participa en que está involucrado el Ministerio Público para sustituir o designar nuevos procuradores fiscales en 22 municipios y en el Distrito Nacional. En realidad son 33 personas que estarían siendo sustituidas en el Ministerio Público. Y es un proceso que está a cargo del Consejo Superior del Ministerio Público, y Finjus, a través de Servio Tulio Castaño Guzmán, se ha referido a la necesidad de que el Procurador General de la República, Jean Alain Rodríguez, aclare las denuncias que se han formulado sobre el aceleramiento en la selección de estos fiscales, algunas designaciones que él hizo previamente para que personas muy allegadas a él quedaran dentro del Consejo Superior del Ministerio Público, el hecho mismo de que 2 consejeros del Ministerio Público estén aspirando a llegar a posiciones, más cambios que se produjeron en los reglamentos, en las normas de selección de todo este personal, y algunos casos relacionados con personas que no han cumplido todavía el periodo para ser sustituidas, que debieron ser evaluadas en el desempeño de sus funciones y no sometidas a un examen para saber si tienen capacidad para continuar en el puesto. O un concurso, una cosa, porque usted ya en el puesto que usted está no hay que concursar para ese mismo puesto. Qué bueno que Finjus y el amigo Servio Tulio hayan hecho esta precisión, que yo creo que aclara la posición de ellos, porque en principio yo lo escuché en un programa y me confundí un poco, confieso, porque él estaba como casi validando todo lo que ocurrió y me extrañaba bastante, porque yo sé que Servio Tulio es una persona cuidadosa y que pondera mucho lo que va a decir antes de dar una declaración. Así es. Entonces es importante porque Finjus tiene un peso en cuanto a opiniones respecto a asuntos institucionales y todo lo que tiene que ver con la justicia, ¿verdad? Y la administración política. Entonces, bueno, eso porque sabemos que a raíz de las denuncias que hizo la colega Edith Febles, pues ha habido de todo. Gente que ha aplaudido lo que ella ha dicho o lo que ha mostrado, y otros que de pronto arremetieron contra ella, o quienes simplemente han hecho de repetidores de la posición de la Procuraduría, diciendo que ahí todo está bien, que no, que todo eso son ganas de fastidiar. Hay muchas cosas que deben ser. Pero hasta ahora no hay un pronunciamiento oficial de la Procuraduría. No, porque ellos no se han pronunciado. Pero tú sabes cómo se opera aquí. Y precisamente en diversas instancias del Estado, el incumbente es el que menos habla cuando se trata de defensa, sino que aparecen personas por ahí. Lo que ha dicho la Fundación Institucionalidad y Justicia es que el Procurador General de la República debe pronunciarse y aclarar las cosas. Es lo que nosotros decimos correcto, es lo correcto. También en el editorial de hoy de Acento, que decimos que hace falta que el Procurador General de la República aclare los datos que han sido puestos en manos de la opinión pública, que son contundentes en el sentido de las decisiones que se han tomado y cómo encaja una cosa con la otra. Pareciera que se trata de un concurso manipulado y no debe ser manipulado. Otro hecho también, Fausto, que llama la atención y que debe ser aclarado es que hubo varias personas del Ministerio Público, personas inclusive que con una trayectoria bien valorada, que casualmente no se hallaban en el país cuando se hizo como una especie de curso que vale puntos para fines de evaluación. Ese es el caso de Luisa Liranzo en Santiago, la fiscal de Santiago. Exacto, y la fiscal me parece Olga Dinala de la provincia de Santo Domingo también, entre otras. Entonces, eso a mucha gente que conoce ese sistema le ha parecido un poco extraño, ¿no? De todos modos, lo importante es que el Ministerio Público, que tiene muchos casos importantes que están en debate todos los días en los medios de comunicación, como el caso de Brecht o el caso ahora de los Tres Brazos o el caso de los Tucanos o cualquier otro caso de los que están en manos del Ministerio Público, sea lo más transparente posible en estas cosas, debido a que el Ministerio Público necesita de altísima credibilidad. Y, por supuesto,
el manejo de situaciones delicadas y además en donde hay casos en donde hay privación de libertad y en donde hay el criterio de que lo que están diciendo los procuradores fiscales y lo que está diciendo el propio Procurador General de la República es palabra de mucho peso, que se sustenta en documentos y en datos que están en manos de las autoridades, no puede ser tirado por el suelo con un proceso que podría ser señalado como amañado. El Ministerio Público necesita de credibilidad para todos sus actos, incluyendo la selección de su propio personal. Es más, en la selección de su propio personal es que el Ministerio Público tiene que ser todavía más transparente que en cualquier otra cosa. Debe hacerlo en todo, pero en el caso de la selección del personal es un caso que tiene que ver con su propia dinámica. Y aquí, bueno, por supuesto... Tú decías de alta credibilidad que necesita. Yo creo que necesita de credibilidad y va ganando. Porque en estos momentos yo creo que debe estar muy deteriorada el nivel de credibilidad, la credibilidad del Ministerio Público ante la ciudadanía. Recordemos que el movimiento verde, que yo pienso que representa una gran parte de la ciudadanía, está convocando a la marcha de 1 millón contra la impunidad y la corrupción. Y muchos observadores han dicho que lo que en principio parecía una convocatoria más ha tomado fuerza en la medida en que se han destapado más y más casos de impunidad y corrupción. Y en la medida en que hay una especie de obstinación en la Cámara de Diputados, de los diputados PLDistas, en rechazar un simple pedido de conformación de una comisión de investigación, que yo creo que es lo menos que se puede hacer. Incluso yo no le veo razón a esa obstinación, porque incluso ellos tienen el gobierno y pudieran inclusive conformar una comisión mayoritaria a su favor que diga, no, aquí no ocurrió nada. Ayer, por sexta ocasión, la mayoría de diputados del Partido de la Liberación Dominicana rechazó la solicitud del Partido Revolucionario Moderno de crear una comisión. Llamó mucho la atención, y no estamos derivando ahora a otros casos, pero llamó la atención que 17 diputados seguidores de Leonel Fernández se abstuvieron de votar, ni a favor ni en contra, sino que se abstuvieron. Y también se abstuvieron algunos reformistas, como Lila Alburquerque, por ejemplo. Fueron de los que decidieron quedarse fuera en este proceso. Es muy extraño que la Cámara de Diputados haya insistido en no cumplir con su función de ser contrapeso en el aparato del Estado. Y yo no sé por qué desde el gobierno ha habido, parece, la orientación o no ha habido una flexibilidad para que una comisión como esta se cree y se pueda hacer la indagatoria y todo quede claro. Los funcionarios del gobierno que han hablado sobre este tema... Que sería lo ideal, que sea una comisión que indague, porque incluso ellos ni siquiera es la formalidad que han querido cumplir, porque uno sabe que esa comisión, si la crean, la van a integrar mayoritariamente a favor de la parte oficialista. Y si no, que le pregunten y se lleven de las orientaciones de Félix Bautista y de, ¿verdad? Y de Prim Pujal, sí, que crearon una especie de comisión para investigar el caso del financiamiento ilegal de Félix Bautista, insultarla y acorralarla. Eso fue lo que hicieron, ¿no? Sí, entonces, es un teatro. Entonces, si ellos quieren un teatro así, pues solo pregúntale al senador. Creo que es Inés Aypun que lo recuerda hoy en un comentario que publica. Dice, la manera de sepultar los temas en República Dominicana ha sido crear una comisión. Tú creas una comisión y lo dejas en manos y ahí se muere. ¿Tú recuerdas la canción? Comisiones. ¿Comisiones para qué? Investigan. Exacto. No sé qué. Entonces yo creo que hasta tonta la salida de obstinarse en rechazar esa solicitud. Porque, óyeme. No, lo que pasa es que al obstinarse, como tú dices, en no crear la comisión, están mostrando que ciertamente tienen razón los diputados del PRM que piden que se investigue. Entonces, porque están preocupados. Es más tonto aún porque se están poniendo en evidencia. ¿Sí? Es evidente, muy evidente, que en el gobierno no hay quien resista una pequeña investigación sobre el caso de Joao Santana. Eso en caso de que se investigue. No, pero de todos modos, lo correcto es que se haga la investigación y que haya una conclusión y que la Cámara de Diputados ejerza su función y que esos legisladores justifiquen incluso la elección que ha sido hecha por la ciudadanía a ellos. Porque
imagínate tú, si ellos van ahí para impedir que la Cámara de Diputados ejerza su función. Mira, recuerda que ha habido varios habrá gente que diga, diputados y diputadas. No vale la pena tener una Cámara de Diputados. Pero te voy a decir eso. Varios diputados y diputadas con sentido crítico. Algunos que ya no están ahí, como por ejemplo Guadalupe Valdés, Minú Tavares Mirabal. Y ahora de los que están ahora, el propio Rafael Méndez, que es del PLD, pero que tiene una visión crítica, no es una persona que piensa con cabeza de otro. Ha dicho que eso perfectamente puede ser cerrado y exceptuando porque hay que levantar la mano para el presupuesto, el país seguiría como ha estado caminando sin problema, porque ahí es poco lo que se hace. Bueno, hay una propuesta que se presentó y hasta ahora no hay posibilidad de que haya sido debatida seriamente, de Julio César Valentín, de que nosotros no necesitamos ambas cámaras, diputados y senadores. Él dice, el país lo que puede perfectamente salir adelante con un Congreso unicameral. Pero que sea unicameral no resolvería el problema, es que sea de verdad un Congreso, que sea el contrapeso del monarca. Bueno, pero nosotros tenemos uno de los congresos que sale también más caro a la democracia dominicana, porque que esa gente se dedica a negociar, se dedica... Ahí no se leen los proyectos, Gustavo, que se presentan. Tú le pides a un legislador que se lea, por ejemplo, una propuesta de Código Civil o una propuesta de Código Penal. Es más, lo mínimo, un contrato de préstamo. No se lo leen, es difícil. Hay que darle la explicación de en qué consiste el contrato de préstamo, con algunas excepciones de legisladores que dicen, espérate, yo tengo el compromiso de conocer. Solo ellos tratan de leer las cosas y son del interés particular. Es la única manera. Bueno, vamos a una pausa. Ayer el juez José Alejandro Vargas, el juez de la instrucción, dictó medidas de coerción para la mayoría de los imputados en el caso de corrupción de los terrenos del Estado en Los Tres Brazos. Bueno, en estos 2 días que duró esa audiencia, ¿verdad? Hubo de todo, lo que siempre se espera, que los imputados digan soy inocente, que sus abogados traten de argumentar a su favor, y uno más que otro siendo un tanto dramático, diciendo que es una barbaridad, hablando de su trayectoria de vida, honesta, transparente. Bueno, como en todos los casos, quizá la culpa se reparta de manera diversa, diferente, porque hay gente que es el motor de algún tipo de estafa, algún tipo de hecho ilícito, y hay otros que simplemente se pliegan o colaboran o son copartícipes. Entonces eso corresponde a la justicia, se indaga y con los elementos de prueba que entregue el Ministerio Público, saber quién tiene más o menos culpa en los ilícitos ya convertido en cargo y denunciado por el Ministerio Público, para que entonces en base a esa correspondencia de acción de cada una de esas personas se impongan las sanciones correspondientes. El magistrado José Alejandro Vargas, Gustavo, dispuso medidas de coerción como solicitó el Ministerio Público para los 11, pero cambió en el caso de 7 de los imputados, que los envió a prisión en Najayo, incluyendo a los 2 principales imputados, que Leoncio Almanzar y el señor José de Paul Dominici de la compañía Titulatec. Y sobre 4 de los imputados tomó medidas de coerción, de presentación periódica y de una fianza de unos 500,000 pesos. Y ahí incluyó, favorecida, es decir, va a su casa, la señora Rosabel Castillo, que es la directora del registro de títulos, y otras 3 personas más. Esos no se dictó prisión. Además, se decidió declarar el caso como normal, no complejo, que fue una solicitud que hizo el Ministerio Público. Y bueno, lo que hay que esperar entonces es que estos 3 meses de prisión permitan al Ministerio Público ahondar en las indagaciones y luego en la formulación de un expediente acusatorio que sea lo suficientemente sólido. Es un caso sobre el que ha habido muchísima expectativa y además sobre el que hubo una investigación previa ordenada por el presidente de la República y una comisión
que encabezó nada más y nada menos que el consultor jurídico del Poder Ejecutivo, Flavio Espinal, Lidio Cade, director de Ética e Integridad, y el señor José Dantes, que es encargado de titulación de terreno del Estado. Así es. Hay cosas incluso que son tan burdas que ya deben llamar la atención. Como esta gente instaló una especie de oficina móvil y hubo la urgencia, porque hay unas personas que están imputadas porque se dedicaron a ser como una especie de cabildero o de buscones. Iban casa por casa a presionar y a urgir a las personas que viven ahí a que negociaran los pagos para obtener títulos, etcétera. Y el hecho de que esa empresa, que parece que se creó con esos fines, el nombre incluso la delata. ¿Cómo que una empresa se llama Titulatec? ¿Qué es eso? O sea, cualquier nombre le pueden poner. Ajá, pero que eso está rarísimo. O sea, bueno, esta gente quiere un título porque todo el que ocupa un terreno, ¿verdad? Y es un problema aquí inclusive social y económico muy grande, de gente que tiene por alguna razón su mejora en un terreno del Estado y está sin título, y eso le implica muchas cosas a la hora de convertirse en sujeto de crédito y demás. Y entonces que aparezca alguien y que yo soy titulador S.A., como que ya te debe llamar a sospecha. Bueno, ojalá que esto permita también, y ya no sería solo sobre la gestión de Leoncio Almanzar, sino también sobre otras gestiones que ha tenido la Corporación de Empresas Estatales, CORDE, que se puede investigar y que el Ministerio Público indague otras desapoderamientos de propiedades estatales. Ahí hay tierras, ahí hay inmuebles. Hay muchas cosas. Por ejemplo, ahí hay bienes estatales. Hay canteras, fábricas, por ejemplo, de mármol, de muchísimas cosas, sí, que todo eso, sal. Entonces obviamente que hace falta que también el Ministerio Público aproveche esta investigación sobre estos últimos coletazos de CORDE y se investiguen otros casos en los cuales también hubo actividades que no dejaron. Si nos vamos un chin más para allá, en el primer gobierno de Leonel Fernández, uno de los casos que llamó mucho la atención tiene que ver con la tabacalera y la forma en que unos bienes muy valiosos en el centro histórico de Santiago fueron traspasados, licitados, negociados. Bueno, porque las propiedades públicas han sido manejadas muy medalaganariamente y con muy poca responsabilidad. Y luego, ojalá que también el Ministerio Público, con los fiscales que está buscando, y aproveche y consolide una buena investigación sobre el desapoderamiento de terrenos del Consejo Estatal del Azúcar, Gustavo. Que tú sabes que bueno, ese es otro caso, que ya no es CORDE, es otro emporio. No es CORDE, pero es un caso. El último caso tiene que ver con la vida de 3 personas que murieron, 2 comunicadores, sí, en San Pedro de Macorís, y el agresor que también murió. Pero de todos modos tiene que ver con tierras estatales puestas en manos de grupos privados. Aquí ha sido una piñata ahí. En el caso de CORDE hemos tenido situaciones que se han descrito, que CORDE adquirió terrenos, por ejemplo, comprándolos a 100 y pico de pesos el metro cuadrado, y luego CORDE decidió esos terrenos 15 años después venderlo a 21 pesos el metro. Óyeme, si eso no es una estafa. Entonces, ¿verdad? Yo soy Frank Sinatra. No, es una barbaridad realmente entonces, lo que ha ocurrido. Y entonces, mira, uno no quiere enviar un mensaje de pesimismo, de desaliento. Y en el Estado, como en toda parte, hay gente honesta, hay gente seria, sí, que se desvive por tratar de hacer una función pública decente. Pero tienen tantos y tantos obstáculos. Es tan difícil que yo no sé cómo es posible que a veces que resistan o no se cansan, porque muchas veces ellos hacen su diligencia, envían a quien deben enviar un informe, no se hace nada, insisten. No es fácil, o sea, porque es que hay gente que llega al Estado y va a aparecer preguntando, ¿qué hay aquí? Déjame ver cómo yo puedo sacar lo mío, como dicen. Una barbaridad completa. Bueno, tú tienes varios casos que nunca se han investigado, tal vez nunca se investiguen. Por ejemplo, el Boulevard Turístico del Atlántico.
Tú lo conoces, ¿verdad? Sí, de Puerto Plata, claro. No, es el que va de Samaná, ese que va desde, bueno, por la costa norte. Por la costa sí, no, norte. Ese que pasa por Playa Grande y todas esas cosas así. Bueno, muy bonito, por cierto, todo eso, esa costa ahí. Entonces, bueno, hubo gente que se enteró previamente que se iba a construir este bulevar. ¿Se enteró por casualidad? Bueno, tuvieron información privilegiada y entonces comenzaron a comprar tierra. Y sorpresa, compraron tierra barata, ¿verdad? Tierra a Chele. Que tomó muchísimo valor después. Tomó muchísimo valor, por supuesto. Caramba. Eso es como el asentamiento agrario que hicieron en una parte de Higüey, que después resultó tierra turística, y en Bahía de las Águilas. Bueno. Donde no se da ni la maldición, hicieron una reforma agraria y repartieron tierra. Claro, nosotros estamos mencionando casos en los cuales ha sido muy limitada la investigación del Ministerio Público, de las instituciones responsables de proteger los bienes públicos, y en las cuales, bueno, en el caso de Bahía de las Águilas sí fuimos a la justicia, pero hay otros donde ni siquiera se investiga. Por eso te digo, hay que ver las acciones que ha tomado el Congreso vendiendo tierras estatales del Consejo Estatal del Azúcar a políticos, a legisladores. Y no solo del CEA, uno revisa los archivos del Congreso y de las acciones de ley que más se ejecutan y con celeridad son aprobaciones o de cesión de propiedades públicas particulares o aprobándole venta. Y tú ves personas ahí que tú dices, pero es que no se sacian, que vienen de la época de Trujillo recibiendo canonjía y apropiándose de cosas y siguen todavía en eso. Sí. Así es. Siguen en eso todavía, una barbaridad. Señor, hacemos una última pausa. Bueno, ayer el Partido Revolucionario Moderno estuvo muy agitado, sobre todo porque Víctor de Asa expresó una postura disidente, aparentemente, en la comisión, en la Cámara de Diputados, y se quiso hacer un cuestionamiento a Víctor de Asa, pero no fue posible. La ley de partidos sigue dando muchísimo de qué hablar. No hay forma de entender, señores, cómo es que los partidos políticos van a tomar finalmente una decisión. Ya estamos hastiados, cansados de hablar de la misma cosa y estamos dando vueltas a la noria. Bueno, entonces esta semana es la última que queda ya de la legislatura extraordinaria. De los 15 días que otorgó el presidente de la República. Pero no hay forma, Gustavo, yo no sé. Mañana creo que es que van a ofrecer el informe de la Cámara de Diputados. Pero al final estamos en babia, estamos en una situación. Bueno, que todavía, por lo que me he enterado, parece que hay cabildeo e informaciones muy intensos, que no hay descanso prácticamente, dentro de todos los partidos. De los partidos que tienen representación de más de un voto, porque, por ejemplo, si alguien quisiera hacer una negociación con el Frente Amplio, es un solo diputado, que es Fidel Santana, o Alianza País, es don Fidelio, o sea que no, ahí se sabe la posición de ellos y no serían votos decisivos. Pero en el caso de los reformistas, de los PLDistas, los PRMistas y los PRDistas. Y los leonelistas. Bueno, pero yo digo PLDistas en general. Ahí está la gente de Leonel y están los danielistas también. O sea, hay muchos cabildeos, muchas negociaciones políticas y muchos tratan de persuadir a los demás. Parece que ha habido gente que ha enviado señal de cierto zigzagueo. Y eso preocupa a quienes entienden que ya tenían una posición mayoritaria. Yo quiero que tú, que conoces un poco, que conoces más que yo de esto, me explique. ¿Por qué ahora se abstuvieron 17 leonelistas de lo de la aprobación de la comisión para investigar el caso Joao Santana? Y se dice muy claramente que son, en la Cámara de Diputados, 17 leonelistas. Pero resulta que cuando inició la última versión del debate sobre la ley de partidos, los diputados leonelistas eran 36. Y esos 36 diputados firmaron un documento de que ellos no iban a cambiar de posición. Resulta que ahora le quedan 17 diputados a Leonel Fernández. Bueno, yo no me atrevo a decir tanto como que ellos han cambiado de posición respecto a la ley de partidos, pero sí recuerda que hubo una señal de parte del litoral leonelista en el PLD respecto a un tema específico. El reclamo en principio de la diputada Farideh Raful del PRM y luego del PRM como partido para que se cree la comisión que indague los contratos de Joao Santana con el gobierno.
mucha gente entendió que eso no era una simple expresión de solidaridad de género de doña Margarita, sino que era una posición política que también tiene que ver con... Ella pidió solo respeto para respeto, y además, no, pero dijo más. Ella dijo que todo el que es servidor público o que está obligado a mostrar transparencia y a permitir cualquier indagación. Entonces, yo creo que eso es consona con esa posición, lo que han hecho esos diputados leonelistas. Es decir, que hay otros 17 más, hay otros que serían 17 o 18 más que siguen todavía con Leonel. Yo creo que sí, yo creo que en ese aspecto, y bueno, podrán decir, bueno, eso es hipocresía de ellos, porque ellos son parte del gobierno, pero al mismo tiempo ellos pueden decir, nosotros marcamos distancia con el litoral danilista que se ha empecinado en tratar de que eso se frene ahí ya. Porque en política dicen que las cosas que favorecen o que perjudican a mi enemigo me favorecen a mí. O sea, Leonel no ha tenido baja entonces en la Cámara de Diputados de legisladores que apoyan respecto su postura a la ley de partido. Yo no creo que se pueda por ahora decir eso. Yo no creo, pero de todas maneras él no está tan bien porque es que ha habido un trasiego de reformistas, de los dos grupos reformistas, hacia la posición que ya más o menos han... No, del grupo de Quique, porque el otro grupo está abiertamente... Entonces, bueno, es ganancia para esa posición que favorecen los danilistas y en gran medida el PRM también. Y el PRD, de manera abierta, ha sido el primero que dijo que está con esa posición. Entonces, ¿qué es lo que ha impedido que se apruebe la ley de partidos si ya son mayoría? Bueno, porque son 127 parece diputados. Que alguien no quiere que la comisión se reúna. ¿Es Maldonado? Obviamente que es de parte de la posición contraria a esa especie de preacuerdo que hay entre danilistas, reformistas, PRDistas y PRMistas. Es decir, que serían dos los que estarían obstaculizando la aprobación de la ley de partidos. Leonelistas por un lado. Rubén Maldonado. Bueno, tú dices en las comisiones. Sí, Rubén Maldonado y Henry Merán. Exacto, lo que es gente que responden a Leonel es que quieren darle largas al asunto, tratando de ver si convencen a más legisladores. Bueno, pero eso termina ahora en agosto, entramos en el mes de agosto. Bueno, el presidente pudiera o pedir otra extraordinaria o dejar que esperar el cambio de bufete directivo y ver... Porque ahora le toca la presidencia de la Cámara de Diputados a un legislador que dicen que es el profesor Radamés Camacho, que es más danilista que Danilo. Sí. Tú lo dices por la grabación. No, siempre ha sido una persona de Danilo y él no lo ha negado ni nada y ha sido vehemente defendiendo al presidente Medina. O sea, pero él no es profesor ya desde hace mucho tiempo. No, hace mucho, demasiado tiempo. Señores, muchas gracias por la compañía. Hasta mañana.